Jesús proclamó: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5,6. La Iglesia siempre ha inspirado este hambre por la justicia y bajo su influencia se han dado los avances más extraordinarios a favor de los derechos humanos. Los enemigos de la Iglesia, sin embargo, solo ven los pecados de los hijos de la Iglesia y han creado una leyenda negra en torno a la Inquisición, distorsionando gravemente la historia. La Iglesia es muchísimo más que Inquisición y los inquisidores son muchísimos más que los de la Iglesia. Para apreciar la realidad de las cosas hay que ver el cuadro completo y con perspectiva. Mientras existían los tribunales de la Inquisición, eran muchísimos más los hombres y mujeres que entregaron su vida sirviendo al prójimo, haciendo obras de misericordia. Durante la época de la Inquisición había en la Iglesia multitud de creyentes, tanto laicos como religiosos, y clero que con sinceridad buscaban vivir el Evangelio. La Iglesia tenía infinidad de hospitales, escuelas y casas para niños, ancianos y pobres. Las comunidades mendicantes de San Francisco, Santo Domingo y muchas otras llevaban la buena nueva hasta los confines del mundo. Muchos católicos, tanto laicos como miembros del clero, lucharon para propagar el Evangelio que es amor, paz y justicia en Cristo. Esta es la gracia de Dios, esta es la misión de la Iglesia. Se honra a la Iglesia por todo esto. ¿Por qué se señala a la Iglesia? La justicia exige que se analice la historia con objetividad. Las injusticias siempre han existido y existirán. Siempre habrá que combatirlas, sea quien sea el que las cometa. Pero cuando se acusa exclusivamente a la Iglesia por un mal que todos cometieron en la época, no se sirve a la justicia sino a la difamación. La quema de brujas y los tribunales al estilo de la Inquisición también existían en los países no católicos, verdad arriba. La mayoría de la quema de brujas fue obra de tribunales civiles. De hecho, los tribunales católicos fueron muchísimo más indulgentes que los civiles. Sin embargo, solo se acusa a la Iglesia y solo la Iglesia pide perdón. El Papa dice al respecto: la distinción entre el auténtico sensus fidei y la mentalidad dominante en una determinada época, que puede haber influido en su opinión. Hay que recurrir al sensus fidei para encontrar los criterios de un juicio justo sobre el pasado de la vida de la Iglesia. Este discernimiento es posible precisamente porque con el paso del tiempo la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, percibe con conciencia cada vez más viva cuáles son las exigencias de su conformación con el esposo. De este modo, el Concilio Vaticano II ha querido expresar la regla de oro que orienta la defensa de la verdad, tarea que corresponde a la misión del magisterio. La verdad no se impone de otra manera sino por la fuerza de la misma verdad, que penetra suave y fuertemente en las almas Dignitatis Humanae. Juan Pablo II, al publicarse las actas del Simposio Internacional La Inquisición, 15, junio, 2004. Una mentira repetida constantemente llega a creerse. El ataque incesante contra la Iglesia Católica ha creado una radical distorsión de la historia. Los pecados de la Inquisición se han explotado sin análisis crítico hasta crear una caricatura para fines propagandísticos anticatólicos. Las historias que circulan sobre la Inquisición hacen ver a la Iglesia como si no hubiese en ella más que una gigante Inquisición, causante de todos los crímenes de la historia. Un ejemplo es el siguiente párrafo referente a la Edad Media que tomé de una de las páginas anticatólicas del Internet. La Edad de la Oscuridad comenzó. El progreso de la civilización humana de repente se detuvo. No hubo acontecimientos de importancia histórica por casi 1000 años. Europa sufrió la plaga negra, la supresión religiosa, los herejes y paganos eran perseguidos por los cazadores de brujas de la Inquisición. La tortura y el genocidio fueron la única respuesta para cualquiera que cuestionara la ley. Esta es la gran mentira que no debemos aceptar porque se trata de exageraciones y generalizaciones absurdas. Las mentiras se han repetido tanto que la mayoría las cree como si fuesen hechos históricos. Para juzgar el pasado hay que conocer la historia y no manipularla o sacarla fuera de contexto. Uno de los casos que con frecuencia se utilizan como paradigma de los horrores de la Inquisición es el famoso juicio contra Galileo. Recientemente recibimos un email reprochando a la Iglesia por haber torturado y ahogado a Galileo en la época medieval. Esta acusación, sin embargo, contiene 3 errores de base.
1. Galileo no vivió en los tiempos medievales. 2. Galileo no fue torturado. 3. Galileo no fue ahogado ni murió violentamente, sino que murió de muerte natural a la edad de 76 años en su casa. Una cosa es criticar los errores y otra es exagerarlos y generalizarlos con el fin de agredir. Es cierto que en el caso de Galileo se cometieron injusticias, reconocidas por la Iglesia ya desde el siglo XVIII, pero los hechos fueron muy diferentes al mito que se ha creado. La historia de Galileo es muy compleja. Galileo tenía amigos y enemigos en la jerarquía. Entre sus grandes amigos estaba el cardenal Roberto Bellarmino. Galileo fue tan católico como sus opositores. También tenía grandes enemigos entre los científicos de su época, los cuales le provocaron grandes problemas. Pero a nadie se le ocurre culpar a la ciencia por eso. Por su parte, Galileo cometió también serios errores. Ver. Galileo. Al delatar la leyenda negra, no negamos que los hijos de la Iglesia cometieran injusticias, ni la necesidad de pedir perdón. La Iglesia pide perdón porque sus hijos han pecado. Si bien es injusto crear una leyenda negra, también sería injusto ignorar los crímenes cometidos. La verdad se encuentra cuando nos liberamos de prejuicios, cuando se estudia la historia con objetividad, honestidad y mesura. De lo contrario se cae en el mismo error que se pretende delatar. La Iglesia ha pedido perdón, pero hay quienes quieren manipular ese perdón como prueba de que la leyenda negra es cierta, como una aceptación tácita de todas las acusaciones tal como las proponen. Los siguientes pasajes ilustran la posición de la Iglesia sobre el perdón. La Iglesia, aun siendo santa por su incorporación a Cristo, no se cansa de hacer penitencia. Reconoce siempre como suyos, delante de Dios y delante de los hombres, a los hijos pecadores. Afirma al respecto la Lumen Gentium. La Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesita de purificación, y busca sin cesar la conversión y la renovación. El cardenal Cottier, al presentar las actas del simposio La Inquisición, 15 junio, 2004. El magisterio eclesial no puede evidentemente proponerse la realización de un acto de naturaleza ética, como es la petición de perdón, sin haberse informado previamente de un modo exacto acerca de la situación de aquel tiempo. Ni siquiera puede tampoco apoyarse en las imágenes del pasado transmitidas por la opinión pública, pues se encuentran a menudo sobrecargadas por una emotividad pasional que impide una diagnosis serena y objetiva. Esa es la razón por la que el primer paso debe consistir en interrogar a los historiadores, a los cuales no se les pide un juicio de naturaleza ética, que rebasaría el ámbito de sus competencias, sino que ofrezcan su ayuda para la reconstrucción más precisa posible de los acontecimientos, de las costumbres, de las mentalidades de entonces, a la luz del contexto histórico de la época. Documento. Memoria y reconciliación. Los actuales perseguidores de la Iglesia me recuerdan cómo los nazis acusaban a los judíos de ser los causantes de todas las miserias de Alemania. Cuando se respondía a esas acusaciones, los nazis proporcionaban algunos ejemplos reales,